Me ayudan Bien. con el audio. Economista, buenas tardes. Buenas tardes. No sé si están todos para empezar. Permítame confirmar. Simplemente, exactamente, espero su orden, señora jueza, para empezar. Sí. Permítame confirmar que la actuaria del despacho tome el tiempo. No le veo. Aquí estoy. No se me prende la cámara. Si me pueden ayudar, por favor. Por favor, Hernán. Aquí estoy. Listo, Gracias. ya le solucionamos, doctora. Muchas gracias, Hernán. Bien, entonces retomamos. Por favor, se concede al economista Pablo Dávalos 5 minutos para hacer uso de su derecho a la réplica. Perfecto. Muchas gracias, señora jueza. Muchas gracias, señores jueces constitucionales. Bien, a mí me sorprende la argumentación de la doctora Joana Pesantes porque es una argumentación que nos da la razón. La doctora Joana Pesantes ha indicado que efectivamente el presidente no ha emitido decretos regulatorios con respecto a las finanzas públicas, lo que da cuenta que el ámbito en el cual se ha desenvuelto el Ejecutivo es básicamente el decreto de emergencia y que ha dejado, son las palabras de la doctora Joana Pesantes, la autonomía responsable. ¿Por qué me sorprende esto? Porque hay un nivel de excepcionalidad para el decreto, pero hay un nivel de normalidad para el manejo de las finanzas públicas. Y es sorpresivo porque en un contexto como la pandemia, en un contexto donde los ingresos se reducen de forma tan importante, habría cabido esperar del Ejecutivo una posición más responsable con respecto a su sociedad y habría cabido esperar que el Ejecutivo emita normas reglamentarias que permitan destinar recursos para solucionar los problemas tan graves de la pandemia, es decir, a través de decretos ejecutivos ordenar reasignaciones de gasto y a través de acuerdos ministeriales que se reordenen gastos, sobre todo para la pandemia. Lamentablemente no ha habido eso. ¿Qué es lo que existe? Existe una reglamentación secundaria, existe un oficio de un viceministerio que es el que nos lleva a nosotros a esta situación. ¿Qué es lo que podemos ver en este oficio? Podemos ver en este oficio que no se corresponde con lo que establecía el doctor Lascano. El doctor Lascano decía que los ingresos han caído, pero creo que el doctor Lascano y el Ministerio de Economía tienen que decirle la verdad al país. Los ingresos que definen el impuesto a la renta no han caído en el 2020. Son ingresos que se registran del 2019 al 2020. Los que sí han caído son los impuestos al valor agregado por la disminución del consumo en la economía. La disminución que hace el ministerio es de alrededor de 900 millones, pero recordemos que las universidades participan del 1% del IVA, del 10% del IVA y del 1% de impuesto a la renta. Eso significa que incluso si hubiese habido una disminución, no habría sido más allá del 2 o el 3%. Empero de ello, el Ministerio de Finanzas reduce 98 millones de dólares a las universidades, que representan cerca del 10%. El doctor Lozada, juez constitucional, establecía algunas preguntas que me parecen particulares. Perdón, se acaba de silenciar el micrófono del economista Dávalos. Por favor, si le ayudan. Sí. Bien. Deberían tener una idea de qué estamos hablando. Solamente voy a entregar los datos de 10 universidades del país, ¿no? Por ejemplo, la Universidad de Guayaquil tiene un presupuesto de 173 millones, se les rebaja 12 millones. La rebaja del presupuesto de Guayaquil corresponde al 30% de su gasto en personal docente. La Universidad Central tiene un presupuesto de 153 millones, se les rebaja 10 millones 990 mil, que corresponde al 27,8% de su presupuesto docente. La Universidad de Cuenca tiene un presupuesto de 78 millones, se le disminuyen 5.619.000, que significan 46% de su presupuesto docente. La Escuela Politécnica Nacional no tiene un presupuesto de 77 millones, se les rebajan 4 millones, que significan el 30% de su actividad docente. La ESPOL tiene un presupuesto de 70 millones, se les rebajan 5.380.000, que corresponde al 47,3% de su presupuesto
presupuesto para personal docente. El SPOCH tiene un presupuesto de 70 millones, se le rebajan 5.268.000, que corresponde al 20% de su presupuesto para docentes. La Universidad Técnica de Machala, 35 millones, se le rebajan $2.798.000, que corresponden al 16% de su presupuesto. Pueden ver que hay universidades que tienen altos descuentos, altos recortes, y otras universidades cuyos recortes son menores. En consecuencia, el doctor Lascano, cuando dice que no son recortes, no es cierto. Sí son recortes. Si estos recortes finalmente se producen, solamente voy a hablar de la Universidad de Guayaquil, de la Universidad Central, la Universidad de Cuenca, la Escuela Politécnica Nacional, la SPOCH, la UNACH, la Universidad de Loja y la Universidad Técnica del Norte, se estarían afectando directamente 193.153 estudiantes que no podrían matricularse este año. En consecuencia, el gobierno utiliza dos argumentos. Dice que efectivamente hay una excepcionalidad en el país, pero le permite al Ministerio de Finanzas que legisle sobre esa excepcionalidad con legislación secundaria, y desobedece lo que establece el numeral 1 del artículo 2 del COPLAFIP, que dice que la planificación y las finanzas públicas deben ser para la garantía de derechos. Con esto termino, señora jueza, indicarle a la Corte Constitucional que los criterios de eficiencia, los criterios de eficacia tienen que someterse al cumplimiento de derechos, que las universidades, con este recorte absolutamente arbitrario y los argumentos que no corresponden a la realidad por parte del gobierno central, no están afectando el derecho. Simplemente estoy dando datos de eso. 7 universidades, 193.000. Si agrupamos las más de 30 universidades, 500.000 de jóvenes se verán afectados por algo que no corresponde. Y con esto termino, solamente con esto termino. La cuenta es un dato fundamental de presupuesto. Con esto termino, nada más. Necesito 30 segundos. No sé si puedo. 30 segundos. Es el hecho de que, sí, 30 segundos. Es el hecho que la cuenta de ingreso no permanente también se fue afectada por las transferencias de Petroecuador. Sin embargo, de su afectación, el gobierno siguió cumpliendo con la deuda externa. Es decir, se utilizaron recursos de otras cuentas para eso. Y con los recursos que tiene DEFID, FMI, Banco Mundial, BID, se pueden cubrir las brechas. Esos recursos son para cubrir brechas. ¿Por qué el gobierno no lo hace? Muchísimas gracias, señora jueza. Gracias, economista Dávalos. A continuación tenemos la réplica de la accionante de la causa 3520-IS, Giovanni Javier Atarihuana Ayala. Sí, le apertura el micrófono, por favor. ¿La cámara también? No. La cámara. Buenas tardes. Muy buenas tardes, doctora. Le escuchamos por 5 minutos, por favor. ¿Aló? Le escuchamos por 5 minutos, por favor. Ok, voy a usar 2 minutos para que el abogado Daniel Carbo pueda concluir. Simplemente decir que la argumentación del Estado, Procuraduría, Ministerio de Finanzas y la Presidencia de la República, efectivamente quieren tapar el sol con un dedo. Es un hecho real que afecta a 32 universidades y escuelas politécnicas, el recorte presupuestario de $98 millones es un hecho innegable. No se puede confundir efectivamente a la opinión pública planteando que es solamente lo que muy pomposamente se plantea, una optimización de los egresos. El 286 de la Constitución es claro en las finanzas públicas. Los gastos de salud y educación, los egresos son prioritarios. Si existe alguna dificultad en la caja fiscal, por lo que aquí se ha planteado, evidentemente si debe cubrirse alguna cuenta es precisamente salud y educación, bajo la premisa general de un Estado de derechos, de precautelar precisamente los derechos de la población, en este caso educación y salud. Señora jueza, yo insistiría que se pida precisamente al Ministerio de Finanzas como una de las pruebas la recaudación del IVA y el impuesto a la renta de los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, donde vamos a constatar que no se ha aplicado la ley de universidades y escuelas politécnicas, efectivamente, y hay una liquidación por 131 millones a favor de las universidades, que ahora sí quieren aplicarla contra los estudiantes.
Tiene la palabra el compañero abogado. Sí, Le muchas gracias. habilitan el audio, por favor. Gracias. Sí, efectivamente, como hemos podido vislumbrar en esta audiencia, señora jueza, señores jueces, es que tanto la Presidencia de la República como el Ministerio de Finanzas, con argumentos que han pretendido confundir a los jueces y también obviamente a la ciudadanía, no han logrado demostrar el hecho de que efectivamente no ha habido una afección al presupuesto de las universidades públicas como tal a través de las decisiones o directrices que éstas han tomado. En ese marco, vale retomar o vale plantear dos o tres elementos que nos parece que son válidos al momento de comentar en torno a las decisiones que ha tomado el gobierno nacional a través del Ministerio de Finanzas y sus directrices. En primer lugar, nos han hablado del llamado criterio de optimización, eficacia y eficiencia. Lo mismo lo hacen desde la perspectiva, obviamente, empresarial, en el marco de decir y justificar la reducción del presupuesto de las universidades en el hecho de esos criterios que efectivamente no tenían por qué aplicarse al momento de reducir el presupuesto para las universidades. Por lo tanto, existe una afección directa al derecho a la educación superior y en este marco esa directriz va o aplica o incumple precisamente la norma constitucional, por un lado. Por otro lado, es claro que ese ejercicio podría ser administrativo o el hecho que genera el Ministerio de Economía y Finanzas es un hecho generado a través o incumple más bien el dictamen constitucional de la Corte Constitucional en torno al hecho del decreto o el estado de emergencia en donde efectivamente se establece no tocar el presupuesto de educación y salud, por un lado. Por otro lado, nos han hablado aquí en muchos momentos, pero no ha mostrado el Ministerio de Finanzas el tema del FOPEDEUPO y su liquidación. En ese sentido, efectivamente, no hay una aplicación correcta de la norma técnica con respecto al FOPEDEUPO. En ese aspecto vale tomar en cuenta, y invitamos a la Corte Constitucional que vea un artículo efectivamente realizado por parte del rector de la Universidad de la Flaxo y de la Universidad Técnica del Norte, Juan Pons y Marcelo Ceballos, que determina que a la universidad pública le deben desde el año 2015 al 2019 por concepto de reliquidación del FOPEDEUPO alrededor de 131 millones de dólares. En ese sentido, señora jueza, señores jueces, está determinado que el Ministerio de Finanzas tampoco ha logrado demostrar aquello, la deuda que tienen con la universidad pública. Por último, es claro, es palpable aquí que esa modificación pudo haberse cubierto por otras decisiones. Ya lo ha dicho Pablo Dávalos en el marco de los fondos emergentes que nos han venido, pero también en la misma moratoria a la deuda externa que efectivamente podía o permite cubrir ese presupuesto para la educación superior y no afectar a miles de trabajadores. Hoy también, a estudiantes, perdón, y a la educación superior. Y hay que tomar en cuenta un elemento. La partida 51 del Ministerio de Economía y Finanzas ya está afectando la reducción del presupuesto de la educación superior. Por lo tanto, solicitamos que la Corte acoja la petición de los accionantes dentro de esta causa en el marco de que efectivamente esa acción o esa directriz del Ministerio de Finanzas con orientación del Gobierno Nacional ha afectado directamente a la educación superior y se ha incumplido el dictamen constitucional emitido por el máximo órgano constitucional del país, que es la Corte Constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Carlos. Por favor, damos paso a la intervención de la causa 30, los accionantes de la causa 3620 IS. Consulto si va a intervenir el abogado Vanegas o el abogado Cervantes. En 5 minutos. Intervendrá el abogado Cervantes, doctor. Muchas gracias, Ana Paula. Abogado Cervantes, si está habilitado su micrófono, por favor. Muchas gracias, doctora Corral. Me parecería en primer lugar que no han leído la acción 3620 IS, porque nuestra acción en ningún momento habla de la inconstitucionalidad de la circular del Ministerio de Economía y Finanzas. Nuestra acción tiene fundamentos totalmente distintos. Voy a tratar de ser muy breve. Lo que nosotros decimos que se ha incumplido es la disposición 4 del dictamen, que dice que todos los otros derechos no expresamente suspendidos están en vigencia. Autonomía universitaria, financiera y administrativa, trabajo y educación. Luego quiero desmentir una afirmación frecuente, y es que la circular no refleja el recorte. El recorte es una medida arbitraria de hecho.
La circular lo único que hace es dar directrices de cómo gastar. No tiene nada que ver y no puede explicar por qué a la SPOL, por ejemplo, se le han recortado más de 5 millones de dólares. Todo esto fue inconsulto y no se comunicó. Luego, me gustaría referirme al formalismo jurídico extremo de la secretaria jurídica de la presidencia, porque el presidente, en primer lugar, designa y remueve ministros de Estado y por tanto es responsable, y decir que solamente se puede violar derechos constitucionales y derechos humanos por vía de decreto equivale a vaciar de contenido la Constitución. La Corte puede hacer control material en base al artículo 119 de la ley orgánica pertinente. En segundo lugar, nosotros no impugnamos el oficio del MEF. Decimos que es inoponible, ineficaz, porque el recorte es una medida totalmente aislada. Y decimos que es inoponible por las cláusulas constitucionales que le dan autonomía a los GATS y a las instituciones de educación superior. Es infantil pensar que puede existir autonomía administrativa y financiera si a cada rato se van a hacer presupuestos para no contratar profesores o contratar civilmente. También me gustaría apuntar que nadie ha contradicho aquí que el ministro efectivamente y el viceministro también incumplieron las medidas cautelares e insisto en mi pedido de que sean destituidos conforme con la ley. Luego, respondiendo a un cuestionamiento del juez Lozada, esto no se trata del artículo 165.2. Aquí no hay lugar al principio de proporcionalidad. Esto se trata del artículo 354 infine, que dice, la función ejecutiva no puede privar de sus rentas o asignaciones presupuestarias, ni reorganizar a las instituciones de educación superior de forma total o parcial. Esa es la norma que está siendo vulnerada y que está en extrema conexión con la autonomía universitaria. Luego, la defensa del Estado ha sido supremamente legalista. Ojo, el artículo 74 del Código de Finanzas Públicas no es inconstitucional y no debe ser demandado como inconstitucional y no tiene nada que ver con esta causa, porque siempre que se interprete en el sentido de que no aplica a las universidades porque son autónomas financieramente, no habría ningún problema. Aquí lo que hay que aplicar es el 425 de la Constitución, que dice que la Corte Constitucional tiene que resolver por la norma jerárquica superior, que es efectivamente la norma fundamental en el artículo 286 y 354 que ya he citado. Luego, interpretar de forma contraria implica dejar sin contenido el 298 de la Constitución, que habla de preasignaciones presupuestarias a la educación superior, a los GATS, al sector salud y al sector educación, y que tienen que ser transferencias predecibles y automáticas. Bueno, este artículo se queda sin vigencia en caso de que efectivamente el ministerio pueda hacer y deshacer con los presupuestos. Insistimos también en que esto no es un problema de legalidad. No se puede utilizar el FOPEDEUPO para privar a las universidades de su presupuesto. Más bien, siendo un área de inversión prioritaria, tienen que invertirla inclusive por ingresos de carácter no permanente. Este caso es muy sencillo. Si se admite que el presidente dispuso en mérito del estado de excepción una disposición de fondos de las universidades, está clara la violación al artículo 165.2. Pero noto también lo siguiente, si el ministerio no va por esa vía y no se demuestra eso, la reducción, en cambio, implica también una violación al artículo 354 de la Constitución, lo que también está expresamente prohibido y restringe derechos que no se pueden restringir. Entonces, este caso, la verdad, no tiene más salida que declarar lo obvio. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado, por su intervención. Damos paso a la réplica de la siguiente causa, 3820 IS, cuya accionante es la Asociación de Profesores de la Universidad de Cuenca. El abogado Stan Celescu Moreno, por favor, para que haga uso de sus minutos, 5 minutos. Gracias, señora jueza. Nuevamente, si me habilitan la cámara, por favor. Ahí está. Gracias. Gracias. Muy amable. Señores jueces, parece que los delegados del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Presidencia han estado en una audiencia totalmente diferente a la que ustedes y yo nos hemos encontrado. Pero no hay problema, vamos a aclarar en esta réplica el shampoo que nos han querido crear, pretendiendo confundirlos a ustedes y querer además confundir las figuras legales que se han señalado. Han querido volver esto una acción de inconstitucionalidad cuando no es esta la acción
hemos hablado de que esto es un incumplimiento de dictamen constitucional desde el principio, no lo que ellos han pretendido transformar. Pero bueno, 3 fundamentos, 3 puntos rápidos en los cuales yo quiero fundamentar esta réplica. Primero, el debate jurídico frente al incumplimiento se resuelve con argumentos jurídicos, no económicos. Es absurdo y carente de total lógica que el Ministerio de Finanzas pretenda sacarnos de la esfera de lo jurídico que analiza el incumplimiento de un dictamen constitucional al establecer justificativos que son de aspecto meramente económico. La motivación del Ministerio para justificar la no violación del dictamen no puede basarse en esta esfera económica, sino efectivamente en argumentos jurídicos de por qué el Ministerio debería justificar no incumplió el dictamen. El aspecto económico no es esfera de lo jurídico en este caso. El argumento es tan falaz como si yo simplemente demandara el pago de una letra de cambio y el deudor me dijera que no tengo plata, no te puedo pagar. No, el aspecto económico es indiferente del aspecto jurídico. Entonces, Finanzas está usando argumentos falaces. 2, Finanzas hace mención al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, refiriéndose a la facultad que tiene de reajustar los presupuestos económicos. Sin embargo, lo que Finanzas no nos dice y pretende obviar y ocultar es que efectivamente la Constitución está encima de cualquier otra norma, conforme lo dice el 424. Es la norma suprema. Y asimismo, que la Constitución en 298, que en su momento igual escuché que la citaron, establece la obligación de brindar las designaciones presupuestarias a las universidades. Entonces, eso Finanzas no lo dice, y está omitiendo, y está pretendiendo justificarse una norma de rango inferior. Por otro lado, Finanzas dice que no han cumplido con los presupuestos de educación, pero al mismo tiempo se justifica y se contradice diciendo que han hecho un reajuste. Al mismo tiempo dice que no han incumplido con el dictamen y que no han incumplido con los presupuestos educativos, pero habla de un reajuste del 10-15%. Son palabras que ellos usan. 2 conclusiones sobre eso. No se puede violentar el ordenamiento jurídico a pretexto de un hueco fiscal. Y el segundo, el procedimiento que adopta Finanzas, el argumento que establece respecto a la falta de recaudación de recursos no es justificativo frente al incumplimiento de un dictamen constitucional. Nuevamente, la esfera económica frente a la esfera jurídica. Que no hay incumplimiento, lo hemos dicho antes, lo hemos fundamentado y lo volvemos a fundamentar. Efectivamente, la Corte Constitucional, cuando adopta el dictamen, establece en sus puntos 2 y 3 directrices que deben ser seguidas por las autoridades. Y la misma Corte Constitucional hace mención a los artículos 165.2 y al artículo 226 de la Constitución de sujetarse a las facultades que le establece la norma y la ley. 3. En ningún momento ni Presidencia, ni Finanzas, ni Procuraduría han señalado motivo alguno en el ámbito jurídico de por qué sus actuaciones no constituyen incumplimiento del dictamen en sus puntos 2 y 3. Han ido por cualquier otro tipo de argumento falaz, pero no han justificado absolutamente por qué no han incumplido el dictamen, que era sobre qué tenían que pronunciarse en esta audiencia, señores jueces. Tampoco han probado. Dicen que no han incumplido con los presupuestos educativos, pero entonces, ¿por qué no justifican entonces el pago de los presupuestos educativos de las universidades? Si no han incumplido con ello ni han hecho ninguna afectación al derecho, entonces ¿dónde está el pago? Porque estamos dejándolo de lado. Que no hay recortes. El doctor Dávalos ya le ha dicho las cifras, ya lo señaló, todos los estudiantes que se van a quedar sin educación, los profesores que van a tener que no poder ser contratados, que van a verse afectados en su derecho al trabajo, ya se ha dicho, así que no voy a ser reiterativo en esto. Y finalmente, si es que ustedes me permiten un par de segundos, yo les comparto aquí en pantalla un video donde se ve al propio ministro de Finanzas hablando hace 3 días atrás, reitero, con las medidas cautelares ya adoptadas, diciendo lo siguiente respecto a la educación y los recortes. Dice, hay un fondo que se nutre de los ingresos permanentes y no permanentes, y si es que estos se reducen, entonces el fondo de educación se reduce. Y este recorte se está haciendo en un 10%. Entonces yo no soy el que uso los términos de reducción de presupuesto ni de recorte, lo hace el propio ministro. No podemos seguir tapando el sol con un dedo, señores jueces, como se pretende hacer por parte del Ministerio de Finanzas y de Presidencia. Seguimos entonces discutiendo que no hay recorte. Reiteremos un principio jurídico muy importante. A confesión de parte, relevo de prueba. Fue el ministro el que lo aceptó así. No se puede seguir tapando el sol con un dedo y hemos fundamentado por qué efectivamente se ha incumplido el dictamen constitucional. Gracias. Gracias, abogado, por su intervención. Vamos a continuar con la réplica de la causa 3920-IS. El doctor Fernando Sempertegui, y le consulto al doctor Sempertegui si es que hablará él en los 5 minutos o el doctor Acosta. El doctor Acosta. Muy bien. ¿Está habilitado el micrófono del doctor Acosta, por favor? Ya. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Tiene 5 minutos, por favor.
Gracias. Quiero referirme a la intervención de la señora secretaria jurídica de la Presidencia de la República, quien señaló que aparte del decreto de excepción, el señor presidente no ha expedido ningún otro decreto ejecutivo por el que expresamente se reduzcan los presupuestos de las universidades. Pero asimismo señaló que la circular 003 del Ministerio de Finanzas fue expedida de acuerdo con las competencias que tiene ese ministerio y que palabras más, palabras menos, nada tenían que ver ni con el estado de excepción ni con otras circunstancias. Pero esto se contradice con lo que expresamente dice el tercer antecedente de la circular 003, que alude al decreto ejecutivo 1017 de 16 de marzo, en donde se dispuso la declaración de estado de excepción. Y más adelante dice, se dispuso también que el Ministerio de Economía y Finanzas deberá proveer los recursos suficientes para atender la situación de excepción. Por consiguiente, esta circular está directamente enlazada, conexa con el decreto de estado de excepción. Entonces, por consiguiente, no puede señalarse que nada tiene que ver. Primera cosa. En segundo lugar, y producto de eso viene el recorte arbitrario de los presupuestos de las universidades y escuelas politécnicas. En el caso de la central de mañana ya lo señalé y está aprobado en la demanda documentadamente. Debiendo recordar que el presupuesto del Estado lo aprueba la Asamblea Nacional del Estado y de sus instituciones. Y no existe ninguna norma en donde se faculte para que el Ministerio de Economía y Finanzas haga los recortes arbitrarios como sucedió, como se materializó el 1 de mayo de este año a través del sistema de SIGEF. Pero adicionalmente, en la intervención del señor abogado del Ministerio de Finanzas, de ninguna manera demostró todo lo contrario, más bien se reiteró el incumplimiento que ha hecho ese ministerio ya del dictamen, cuanto de las medidas cautelares que dispuso la Corte el día 12 de mayo y del auto de seguimiento, en donde dispuso al presidente de la República, ministros de Estado, ministro de Economía y Finanzas, informes sobre el impacto presupuestario de las IES, cumplimiento de las obligaciones presupuestarias durante el estado de excepción. ¿Esto qué significaba? Significaba que tenían que restituir los presupuestos arbitrariamente descontados. Al revés, y precisamente el viceministro de Finanzas, en la circular 005 del 21 de mayo dirigido a los rectores de las universidades, les comunica que suspende los efectos de la circular 003 de 16 de abril hasta que la Corte Constitucional adopte la decisión de fondo. En otras palabras, condicionando el cumplimiento dispuesto por la Corte hasta que decida lo de fondo. Esto es una prueba más de incumplimiento contumaz al dictamen de la Corte, a las medidas cautelares y al auto que me he referido. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su intervención. Vamos a dar paso a la réplica de los accionados. En primer lugar, iría la presidencia. La secretaria jurídica había anunciado que participará otras personas. Alegría, si me confirmas quiénes son las abogadas que van a participar en la réplica de la presidencia, por favor. Claro que sí. Carla Suárez y Miriam Zarzosa. La doctora Carla Suárez y Miriam Zarzosa. Por favor, si les pueden habilitar los micrófonos. Ahí está. Buenas tardes, señora jueza. Buenas tardes con todos los presentes. Buenas tardes, abogada. ¿Usted va a usar los 5 minutos o va a compartir el tiempo con la otra abogada? No se le escucha. Nosotros en realidad... ¿Me escucha? Ahí sí. Sí, nosotros nos ratificamos en todos los términos que fueron expuestos
intervenido la doctora Joana Pesantes, precisando que no se ha establecido ningún incumplimiento de parte del señor presidente y recalcando nuevamente que no ha existido ni decreto presidencial ni disposición presidencial alguna que active la atribución contenida en el numeral 2 del 165. Muchísimas gracias. Ahí concluye su réplica, abogada. Sí, señora jueza. Bien. Damos paso entonces a la réplica del Ministerio de Finanzas. Abogado Lascano, ¿va a hacer uso de la palabra usted o alguien más del ministerio? Doctor Lascano. Buenas tardes. ¿Le habilitan el audio, por favor? Muchas gracias. Gracias, señora jueza. Sí, quisiera elevar a usted una petición especial en mérito que la presidencia no ha hecho uso completo de su tiempo. Quisiéramos solicitar que, siendo parte accionada, tomar ese tiempo para nuestra réplica. Está bien, estaba previsto 5 para la presidencia. Puede tomar usted 4 minutos. Muy bien. Muchas gracias, señora jueza. Y refiriéndonos ya al aspecto, como lo hicimos en nuestra primera intervención, pero ahora lo ratificamos, aspectos de conceptos constitucionales de fondo. Nosotros como Ministerio de Economía y Finanzas debemos mencionar que definitivamente se ve en esta réplica y en las intervenciones iniciales que la interpretación constitucional que realizan los accionantes es errada, tanto desde la forma del planteamiento de acción de incumplimiento, que tiene un contexto muy concreto, como si ampliáramos el análisis hacia otros componentes constitucionales, y lo vamos a hacer en este momento. Es decir, creo que del lado del Ministerio de Economía y Finanzas, de la Presidencia, de la Procuraduría, se ha justificado plenamente que no es de ninguna manera el artículo 165, numeral 2 de la Constitución, el caso de lo que estamos discutiendo. Al parecer, los accionantes sustraen y desvían la atención de la discusión procesal constitucional de fondo, mencionando y alegando, disparando una serie de argumentos que creemos que no son aplicables. El primero de ellos, por ejemplo, por citar, sería que el Estado no estaría cumpliendo, en este sentido, la garantía de financiamiento de instituciones públicas, de universidades prevista en el 357 de la Constitución. Cuando en realidad, como podemos ver nosotros, y hemos demostrado a través de los insumos técnicos, insisto, es necesario el componente económico porque el proceso es técnico y automático. Y las finanzas públicas tienen una normativa muy específica a la cual le hemos hecho alusión. Y esta normativa se ajusta al presupuesto constitucional de garantizar el financiamiento de instituciones públicas. ¿De qué manera? Primero, atendiendo al contenido expresamente previsto en la ley. Es decir, la Constitución establece que habrá gratuidad, podemos ver el componente de gratuidad. Establece una preasignación que se regula en la Ley Orgánica de Educación Superior en su artículo 20 y que tiene un mecanismo de cálculo específico, pues lo hacemos y lo hemos demostrado de qué manera. Para ello, bueno, en definitiva, las pruebas que hemos presentado constan en el proceso y que se presentarán inclusive hasta el día de mañana, según la providencia de esta Corte Constitucional. Ahora, se dice también que se está privando de sus rentas o asignaciones presupuestarias a las universidades, cosa que está evidentemente prohibida en el artículo 355 de la Constitución, en el cual se menciona que el Estado reconocerá y garantizará a las universidades y escuelas politécnicas justamente esta autonomía y que no podrá privar sus rentas. En este sentido, señores jueces, no se ha privado de ninguna manera de sus rentas. Tanto es así, ¿no es cierto?, que vemos que la forma de cálculo se está aplicando, o la forma de cálculo que procede, se aplica al indicador respectivo y es el valor que nos da. La disminución o la variación presupuestaria en más o en menos es un fenómeno que ocurre, que ha venido ocurriendo durante años. Si ustedes ven, podemos, en las pruebas que se han adjuntado y que están a disposición de accionantes y accionados, podemos ver que esta variación es normal. Nada más que este momento resulta evidente o resulta ciertamente más notable por el contexto y la coyuntura económica que sirve para calcular estas rentas y asignaciones que se han mencionado. Ahora, entonces, mi gran pregunta aquí es, ¿cómo debería calcularse el FOPEDEU? Si es que el mecanismo que está mencionando los accionantes, si el mecanismo que ha adoptado el Ministerio de Economía y Finanzas es erróneo,
¿Qué mecanismo, cómo calculamos el FOPEDEUPO? ¿De qué manera lo hacemos, señores jueces y señoras juezas? ¿De qué manera? ¿Cómo, de dónde estimamos si es que este es un proceso técnico, reglamentado, regulado por la ley, que está previsto y sus componentes se derivan del mismo? ¿Cómo entonces calculamos? ¿En función de cuál indicador? ¿De qué año? ¿2019, de 2018? ¿Cómo estimamos nosotros y entre comillas garantizamos? Porque está garantizada la gratuidad, está garantizado el funcionamiento. Solo hay una movilidad en el componente anclado o indexado a los ingresos. Señores jueces, nosotros en esta audiencia les pedimos a ustedes esta interpretación evolutiva o dinámica de la que habla el artículo 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, en el sentido de que las normas se entenderán a partir de las cambiantes situaciones que ellas regulan, estoy leyendo literalmente, con el objeto de no hacerlos inoperantes o ineficientes o de tornarlas contrarios a otras reglas o principios constitucionales. La situación que ahora nos aflige, que ahora ciertamente a todos los ecuatorianos nos aqueja, evidentemente supone la activación de una interpretación coherente con una realidad nacional y mundial que impacta los ingresos de los estados, que deteriora, que disminuye. Y en ese sentido, pretender establecer una base de cálculo antojadiza con la finalidad de no atender o de satisfacer, y voy a decirlo así, en muchos casos, conductas ineficientes, no en todos, pero en muchos casos, conductas ineficientes, resulta ser un despropósito, señores jueces. Hay más de 150 millones de dólares que se asignan al año a las universidades y que no se gastan. Las universidades gastan más de 50 millones de dólares al año en consultorías. 5 de cada 10 funcionarios de las universidades son administrativos. Entonces, realmente estamos viendo que la prioridad es educar, señores jueces, aunque podrán decirme, bueno, eso es parte de la autonomía. De acuerdo, está bien, pero simplemente eso no nos quita la posición crítica frente a esta situación, señores jueces. Señores jueces, existe un porcentaje de subejecución de asignaciones con las que se podría educar a 60,000 estudiantes adicionales al año. ¿Sí? Este dinero que se gasta en consultorías, que podría servir para educar a 20,000 estudiantes, ¿cierto? Se lo gasta en consultorías. ¿Sí? Es decir, señores jueces, las preasignaciones en su mayoría están destinadas a pagar sueldos. ¿Sí? Que se pueden estos criterios optimizar, es decir, no es necesario despedir un solo docente, se pueden optimizar y al final de cuentas ese es el mensaje. Independientemente de que el procedimiento es técnico y ya hemos indicado que el FOPEDEUPO tiene su componente basado en la ley y que el procedimiento del Ministerio de Economía y Finanzas también se basa en el COPLAFIP y que se puede revisar trimestralmente el presupuesto y se puede ajustar y que además de ajustarlo también se puede reducir los ingresos en un 15%. Aparte de eso, señores jueces, lo que se pide es un componente de eficiencia que ni siquiera excede, nosotros hemos mencionado que es del 13%, ¿sí? Que se distribuye de manera diferenciada en distintas universidades. Eso el CENESID lo explicará cómo se distribuye los porcentajes del FOPEDEUPO. Pero señores jueces, lo que estamos pidiendo en ese sentido es eficiencia, es un mínimo estimado de prudencia en el manejo de los recursos. Y no es una petición desproporcionada, está conforme a las mismas normas de interpretación constitucional. He hecho referencia al artículo 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales que permite entender esta interpretación evolutiva. Es falso que en ningún país del mundo se haya recortado la educación. En California se recortó, en muchos estados se ha recortado. Nuestros vecinos están haciendo iguales procedimientos y son estimaciones razonables, señores jueces. No estamos pidiendo un sacrificio mayor al que técnicamente corresponde, porque esto no es arbitrario, porque esto es automático, porque la Constitución permite que automáticamente se recalculen y se reestimen estas rentas, estas preasignaciones, señores jueces. Señores jueces, quiero concluir refiriendo una cuestión más bien formal, que es el cumplimiento de Tiene las normas 30 segundos autorales. renovado la escana.
Señores 30 jueces, segundos. en las pruebas se ha incorporado el oficio MEF 005 en el que justamente atendiendo a la orden de medidas cautelares se ha suspendido los efectos del oficio MEF 003, además de otras que se han justificado y se justificarán hasta el día de mañana. Con eso concluye mi intervención, señores jueces. Muchas gracias por su intervención, abogado. Muy bien. La última réplica corresponde a la Procuraduría General del Estado. Doctor Proaño, si por favor le habilitan el micrófono. Tiene Gracias. 5 minutos. Gracias, señora jueza ponente. Gracias. La Procuraduría General del Estado, en esta réplica, primero, no decir que no ha existido ningún argumento de la parte de los accionantes con referencia expresa a los argumentos técnicos, jurídicos, funcionales dichos por la Procuraduría General del Estado. Por lo tanto, simplemente con su venia insistir en 3 cuestiones que son fundamentales. En primer lugar, que no se ha cumplido con los presupuestos para presentar una acción de incumplimiento. En segundo lugar, el dictamen emitido por la Corte Constitucional con respecto al decreto de estado de excepción no ha definido o ha establecido los parámetros en el tema de finanzas públicas. Y finalmente, señora jueza, señores jueces, existe presentada una acción de inconstitucionalidad con respecto a la circular del Ministerio de Finanzas, por lo que, como decía previamente, no se puede jugar con la presentación al azar de acciones jurisdiccionales ante la Corte Constitucional. Hasta ahí mi intervención. Gracias, señora jueza. Muy bien, muchas gracias, doctor. Dado que no hizo el uso del tiempo restante, vamos a continuar con la audiencia. Únicamente consulto a los señores jueces y jueces constitucionales si en este momento quisieran hacer una pregunta adicional. Y si no, avanzamos con los amigos. Doctor Lozada. Una sola pregunta, señora jueza ponente, dirigida al doctor Gonzalo Lascano. Él nos ha animado, nos ha sugerido que realicemos una interpretación evolutiva, pero no tengo totalmente claro cuál sería el objeto de esa interpretación, así como tampoco cuál ha sido hasta el día de hoy la interpretación anterior, la vigente, y exactamente en qué consistiría la interpretación que él nos propone. Gracias. Abogado Lascano, por favor, 1 minuto. Gracias. Aló. Ahí le escuchamos. Gracias. Gracias, señora jueza. Señor juez Lozada, lo que buscamos es que se entienda, en primer lugar, que no ha existido de parte del Ministerio de Economía y Finanzas privación de rentas de parte del Ministerio en el proceso técnico de revisión trimestral del presupuesto y de revisión justamente de los ingresos. También nosotros alegamos que las circunstancias o el contexto en el que este momento nos aboca nos hace justamente o nos hace tener los parámetros y nos hace entender que la modificación de los ingresos ocurre en un contexto económico, social, muy particular, único en la historia de la humanidad. De ahí que nosotros pedimos este entendimiento de las normas, este entendimiento de cómo debe verificarse esto de no privar rentas a las universidades o asignaciones presupuestarias previstas en el artículo 355. En atención... No se escucha. ¿Aló? Perdón, abogado, esta última parte no se le escuchó. Sí. Esta última parte no se le escuchó, por favor. Sí, señora jueza, retomo la palabra si un es que poco se me mal. escucha. Si se me escucha ahí Un bien, poco puedo retomar mi intervención. Adelante. ¿Sí? Ya, gracias, señora jueza. Y lo que hacíamos referencia es entender las circunstancias que este momento nos abocan y las circunstancias de detrimento de los ingresos del Estado, los ingresos fiscales, los ingresos en general previstos en el presupuesto. Así, señores jueces, lo que buscamos
que se entienda. Lo que buscamos que se interprete es, señores jueces de la Corte Constitucional, es la realidad económica que obliga justamente a recalcular en este momento muy particular, a tener directrices muy claras, a tener una política de austeridad muy directa, muy compatible a las normas, compatible a la Constitución, pero entender que un procedimiento técnico, un procedimiento jurídico como el que se ha explicado, no supone un detrimento ni una privación de los ingresos o las preasignaciones de las universidades. Ese es el alcance que queremos dar del artículo 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Muchas gracias, abogado Lascano. Damos por concluida la fase de intervenciones de las partes accionantes y accionados. Vamos a comenzar con los amicus, que se concede 5 minutos a cada uno de ellos que han sido determinados mediante providencia de 27 de mayo, en razón de la explicación inicial al comienzo de la audiencia. Por lo tanto, a Alegría o Julio, si por favor me proporcionan el nombre de la primera persona que va a intervenir como amicus y representa a qué colectivo o a quién. Claro que sí, doctora. El primer amicus es el profesor Paul Alejandro Herrera Samaniego en representación de la SPOL. Bien. El abogado Samaniego, por favor, si es que le ubican y le habilitan el micrófono. Muy buenas tardes con todos. Abogado, buenas tardes. Tiene 5 minutos, por favor. Sí, tengo unas diapositivas, no sé si es posible, por favor, que fueron enviadas y actualizadas esta mañana también. No sé si se puede poner, que tengo unas cifras. Hernán, por favor, si nos puede ayudar a ubicar la diapositiva del abogado Samaniego. Por cierto, mil disculpas, no soy abogado, soy más bien economista y vicerrector del SPOL. Mil disculpas, economista. Me ubica, por favor, Hernán, si es que me informa, por favor. Sí, claro. ¿En qué le ayudo, doctora? Muchas gracias. ¿Cuál es el nombre del documento, por favor? Lo envío esta mañana actualizado, es Argumentos SPOL ante CC, Corte Constitucional. Listo. Muchas gracias. Tiene 5 minutos, por favor. No lo veo todavía las diapositivas. ¿Ustedes las pueden ver? Yo ya las visualizo. No las visualizo yo. Alegría, ¿las visualizas? Ah, ya, sí, ya está. Sí, tal vez cambiando su modalidad de pantalla y ya lo puede visualizar. Ya está listo. Yo le voy indicando para pasarla. Voy a hablar de un caso específico que es el de la SPOL, universidad localizada pues, en Guayaquil. Siguiente, por favor. Somos la institución de educación superior pública que ha sido más afectada por los recortes presupuestarios. Siguiente, por favor, si puede ir haciendo clic. SPOL ha sufrido en realidad 2 disminuciones presupuestarias en menos de 6 meses. La primera disminución siguiente fue por efectos de la fórmula que se ha hablado en la mañana. Ese primer recorte para SPOL significó 4.7 millones menos y que se aplicó para el inicio del año 2020, menos 7%, mediante el mecanismo justamente que se ha hablado de, que está establecido en la LOES, la fórmula que propone CENESID, que finalmente es aprobada por el CES y ejecutada por el Ministerio de Finanzas. Siguiente. En su momento nosotros como institución criticamos duramente esta fórmula porque considerábamos que estaba mal hecha y lo hemos demostrado a saciedad. En primer lugar, porque la fórmula contenía un modelo de proyección de la subejecución de las universidades para el año 2019, con el cual se calculó el presupuesto para el 2020. Pero esa proyección, un modelo econométrico, apenas usó 7 datos, lo cual es totalmente antitécnico. Como efecto de la aplicación de esa fórmula y de ese modelo, 4 universidades fuimos afectadas en un primer momento al inicio del 2020. La SPOL, la EPN, la Universidad Central y la Universidad de Guayaquil. 2 de ellas, universidades de alto prestigio internacional, que como ustedes conocen, estamos ubicadas en los rankings internacionales entre las mejores universidades del mundo.
De hecho, tan malo fue el modelo presentado por la CENESID que la subejecución real del SPOL al finalizar el 2019 fue de apenas 1.8 millones de dólares. Esto es el 2% versus los 4.1 millones de dólares que según CENESID salía de su modelo de proyección. Aquí no estamos hablando de un análisis que ha hecho la CENESID de datos reales de subejecución. Puede ser que en otras universidades los haya, no decimos que no, pero aquí no hubo una proporcionalidad entre la reducción que se realizó posteriormente en mayo ya y estas cifras, porque siempre se ha hablado aquí de la subejecución y la realidad es de esta. En el caso del SPOL tuvimos una ejecución del 2% del presupuesto, sin embargo el modelo econométrico de proyección estimó algo totalmente distinto. Para hablar un poquito sobre el tema de la subejecución, ya se ha hablado en la mañana, vuelvo a insistir en el tema de que es un sistema diseñado a través del CERCOP que no se compadece con la realidad de las universidades, sobre todo las universidades que hacemos investigación, no de las universidades que hacen docencia quizás. Las universidades que hacen docencia tienen que pagar nóminas, servicios y quizás es más sencillo la ejecución, pero en universidades como el SPOL realmente y otras que hacen investigación también de calidad y a nivel internacional, realmente es una cuesta arriba poder operar la universidad desde el sistema de la CERCOP. Tenemos restricciones, permisos que no llegan, transferencias tardías que nos impiden muchas veces ejecutar. A pesar de ello, hemos estado trabajando para ejecutar lo más posible y los datos están ahí. Hay algo más que acotar aquí. El CERCOP hasta el momento, hasta la fecha, no ha implementado el régimen especial de compras públicas que determinó la reforma que se hizo a la LOES en el 2018 y que además estaba establecido en el Código Ingenius, reconociendo la necesidad de tener un sistema diferente para las universidades. Eso no ha ocurrido hasta el momento, a pesar de que tanto el Código Ingenius en su momento como luego la reforma a la LOES pedía que se haga esto. Y eso pues nos ocasiona el problema de la subejecución, que no en todas las universidades, hablo en el caso particular del SPOL, como se puede ver aquí, es mucho menor. Sin embargo, el recorte, que aparentemente tenía esa justificación, no se compadece con aquello. Siguiente diapositiva, por favor. Luego viene ya el siguiente recorte hecho a la institución, al SPOL, el 1 de mayo, inconsulto, ¿sí? Nunca hemos sido consultados y hasta el momento hemos sido notificados de aquello por 5.3 millones de dólares, pero se lo hace de forma particular a una cuenta de gastos, que es la cuenta del Grupo 51, que es la cuenta que permite pagar los contratos ocasionales de docentes y administrativos. En el caso de la SPOL, el 63% de nuestra planta docente es ocasional. Y aquí quiero aclarar algo. No es totalmente cierto que el financiamiento de las universidades viene exclusivamente del FOPEDEUCO. Todos sabemos que el FOPEDEUCO más o menos financia el 85% del presupuesto de las universidades. Hay alrededor de un 15% que proviene de otras fuentes que son el presupuesto general del Estado. Yo me imagino que si es que había realmente la priorización hacia la educación superior, el Estado tenía un margen para tomar fondos de otras cuentas y poder compensar cualquier caída que pudo haber habido en el FOPEDEUCO. En el total del SPOL es un 10 millones de recorte hasta el momento ya en menos de 6 meses, que para el SPOL representa, siguiente por favor, menos 25% de los rubros planificados en gasto corriente e inversión, siguiente, menos 15% en el presupuesto de operación, y no hemos reducido estudiantes porque no podemos hacerlo. Somos una entidad que tiene los estudiantes, tenemos una responsabilidad con ellos. No podemos nosotros regular la cantidad del servicio que ofrecemos porque somos una universidad que acepta estudiantes para terminar una carrera educativa. Es más, al inicio de este año, incluso como SPOL, ofrecimos un incremento de cupos para el 2020 que ahora pues no lo podemos cumplir. Siguiente. Y con esto voy a terminar. En relación al impacto. Al SPOL que ha implicado esto, que se ha tenido que aplazar el inicio de las actividades académicas, seguimos ahorita organizándonos para ver cómo podemos hacer esto, revisando la planificación, sacando profesores. Tenemos una nómina desfinanciada por 3 millones de dólares en el caso de profesores ocasionales, nos afecta el 31% de la oferta académica que no la podemos ejecutar. Evidentemente esto nos lleva a reprogramar clases, profesores, teniendo que cerrar proyectos de investigación en áreas importantes para el país, como la biotecnología del banano, temas camaroneros, temas incluso de biomedicina con aplicaciones al COVID que SPOL lo viene investigando ya desde algunos años atrás. Siguiente. Pero hay otro impacto que es importantísimo y que es innegable y lo conocemos nosotros. Economista. Termino ya. Concluya, por favor. Concluyo con esto, sobre la calidad. Es difícil medir el impacto sobre la calidad, pero definitivamente que lo hay en particular para universidades que hacemos docencia con investigación y con vinculación. Además, que se afecta a un tema social muy importante. Una universidad como el SPOL atiende
En el 60% de nuestra población estudiantil proviene de quintiles 1 y 2 de la población que son de bajos ingresos. Al momento el SPOL tiene 13% de estudiantes que son el primer miembro de la familia que estudia y definitivamente se afecta. Muchas gracias, hasta ahí. Muchas gracias por su intervención. Damos paso al siguiente amicus. Por favor, Alegría. Doctora, el siguiente amicus es 2 personas, habría que consultarle cuál va a hablar a nombre de la Universidad Técnica de Machala. Tengo inscrito al señor José Eduardo Correa Calderón y William Gabriel Orellana Izurieta. Bien, sí, por favor. Amicus número 2. Les ubican, por favor, y les habilitan el micrófono para ver cómo van a hacer uso del tiempo. Hola, doctora. José Correa le saluda. Yo voy a hacer uso de la palabra. Muy bien, abogado, entonces tiene 5 minutos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. En primer lugar, un saludo cordial a usted, señora jueza ponente, y a los señores jueces y magistrados de la Corte Constitucional. Quiero empezar resaltando la importancia de este caso. Yo quisiera resaltar aquello en una transmisión en vivo que ha tenido más de 2.000 conectados de forma permanente durante todo el tiempo que ha durado esta audiencia. Yo creo que este caso, señores jueces, es una luz de esperanza para que la ciudadanía no pierda la confianza en el Estado de Derecho y no pierda la confianza en su Constitución. Ustedes tienen hoy esa oportunidad para con todos los ciudadanos. Ya en el tema de nuestro amicus curiae, bueno, en el marco del estado de excepción, el presidente tiene sobre todo 2 posibilidades, 2 atribuciones especiales. Una atribución de poder suspender derechos y otra de poder tener atribuciones extraordinarias. Una de esas atribuciones extraordinarias es precisamente la de ocupar recursos que están destinados para otros fines, pero salvo en el caso del tema de salud y de educación. Esto ha ocurrido en este caso y lamentablemente no se han cumplido con requisitos ni de forma ni con las limitaciones y los principios que establece el artículo 164 de la Constitución, que es el principio de legalidad y el principio de proporcionalidad. Cuando nosotros revisamos el oficio circular 003-2020 del Ministerio de Finanzas, les pido que por favor pongan atención en el párrafo 1 y en el párrafo 3 de los antecedentes. Estos párrafos hablan del estado de emergencia sanitaria y en el párrafo 3 habla del decreto ejecutivo 1017 que dicta el estado de excepción y al final dice, se dispuso también que el Ministerio de Finanzas deba proveer los recursos para atender la situación de excepción. Es decir, este recorte que se hace de presupuesto a las universidades tiene que ver directamente con lo que el presidente decidió en su estado de excepción, por lo tanto, no debía emitirse a través de una circular, sino que debía emitirse a través de un decreto para que ese decreto pueda ser sometido al control por parte de la Corte. Eso incumple con lo establecido por su autoridad en el numeral 3 del dictamen 120-EE-/20, que se está hablando de su cumplimiento en esta causa. En donde también se incumple en el hecho del impacto directo de haber vulnerado el artículo 165, numeral 2 de la Constitución. Este numeral no establece directrices, señores jueces, establece órdenes, establece disposiciones. Como consecuencia de esta directriz que prohíbe la contratación de personal, todas las partidas que tienen relación con la contratación de personal son las que se ven disminuidas. En el caso de la Universidad Técnica de Machala, una partida por servicios profesionales por contrato tenía $185,000, quedó en cero. Una partida referente a los servicios personales por contrato para el personal docente tenía $1.600.000, también quedó en cero. Otra partida de nombre remuneraciones unificadas de $950,000 también quedó en cero. Es decir, esa es la relación que existe entre el incumplimiento, entre la circular y la reducción del presupuesto que se ha hecho en perjuicio de las universidades. También se incumple entonces con el numeral 3 respecto de lo que he indicado en cuanto al dictamen que fue dictado por esta Corte Constitucional. Y se incumple también con lo dispuesto en el numeral 2 que exige a las autoridades públicas sujetarse a lo dispuesto en el artículo 226 de la Constitución de la República. Es decir, que su actuación dentro del estado de excepcionalidad solo puede limitarse a lo que le establezca y le permita la Constitución y la ley. No se ha respetado en este caso, en este recorte, el principio de la autonomía de las universidades, señores jueces. De manera directa, no solo que han hecho un recorte, sino que ellos han decidido
dónde hacer ese recorte, perjudicando la correcta eficiencia de la universidad en todo el país. Si nosotros revisamos el caso de la Universidad Técnica de Machala, y estoy seguro que si ustedes como jueces piden informes a todas las universidades, se van a encontrar con la siguiente realidad. Nosotros tenemos carreras como la carrera de Bellas Artes, en donde solo tenemos un profesor titular y 8 profesores contratados. Como la carrera de psicopedagogía, donde tenemos un profesor titular y 6 profesores contratados. Como la carrera de educación básica, donde tenemos 6 profesores titulares y 12 profesores contratados. Es decir, necesitamos de esos profesores contratados y necesitamos de ese presupuesto. Que no se quiera confundir este caso con la eficiencia o no de las universidades en el manejo y en la ejecución presupuestaria. Eso debe quedar muy claro porque este caso no se trata de aquello. Este caso se trata fundamentalmente de cómo poder hacer cumplir la Constitución, de cómo la Corte hace respetar o puede hacer respetar un dictamen que se convierte por sí solo ese dictamen ya en una garantía para los ciudadanos. Y esta garantía se puede llevar adelante y se puede llevar a cabo precisamente a través de una acción de incumplimiento como lo es esta, de conformidad con la sentencia 046-17-SIS-CC de esta misma propia Corte Constitucional. En virtud de aquello, concluyo nada más con esta parte, señores jueces. La educación superior de calidad no debe ser un privilegio de quienes tengan dinero para acceder a aquello. La educación superior de calidad es un derecho que tiene que llegar a los sectores más vulnerables de la sociedad. Y eso no va a ocurrir si se afectan las funciones sustantivas de la universidad, porque dándole 26 horas de cátedra a un profesor se va a disminuir radicalmente la investigación y la vinculación dentro de las universidades, más allá de poner en condiciones críticas las propias actividades de docencia. Muchísimas gracias, señores jueces. Muchas gracias por su intervención, abogado Correa. Damos paso al siguiente amicus. Por favor, Alegría, me indican quién es. Claro que sí, doctora. El siguiente amicus es Génesis Belén Hurtado, presidenta de la FEUE filial UNAE. Bien, si le ubican, por favor, a Génesis. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias, señoras jueces y señores jueces. Esta semana es histórica. Se celebra la Semana del Estudiante Universitario en memoria de aquellos que murieron el 29 de mayo de 1969, tras el asalto a la casona universitaria. Hoy hablo como mujer, hoy hablo como estudiante y como futura maestra en defensa de la educación pública del Ecuador, y mando un saludo fraterno a nuestros compañeros que son parte del movimiento estudiantil ecuatoriano. Quiero expresar que en la UNAE el recorte ya tuvo severos efectos, recalcando que no es un recorte a gastos innecesarios como se mencionó anteriormente, sino es un golpe directo al bloque 51, es decir, un recorte a la nómina del personal administrativo y docente. Una universidad que ya había sido golpeada en el mes de diciembre. Asimismo, la UNAE quedó con de $55,000 para mantener a la planta docente ocasional hasta el mes de diciembre. Díganme ustedes, ¿qué universidad puede mantenerse con ese presupuesto? La administración de la UNAE hizo un reajuste que complicó repensar en una educación de calidad. Es decir, 177 docentes de la universidad. De los 177 docentes de la universidad, se redujo el contrato de 75 docentes a medio tiempo y se desvincularon a 37 docentes. Es decir, de un día para el otro perdimos aproximadamente el 40% del personal académico. Cabe recalcar que en las entrevistas y comunicados oficiales por parte de las autoridades, la argumentación se basa en que es por el recorte realizado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Estos ajustes, por más que lo han realizado las autoridades, solamente garantizan hasta el mes de septiembre la operatividad de la universidad. Señoras y señores jueces, se ha argumentado que el recorte se produce por una afectación en la recaudación tributaria que complica al FOPEDEU. Sobre este punto, universidades emblemáticas no formamos parte de esta distribución y, sin embargo, se nos recortó el presupuesto. Esto revela que aquel argumento no tiene sustento y, además,
es directamente un golpe a los derechos de los y las estudiantes. Señoras y señores jueces, pensar que una universidad solo se justifica por el ámbito de la docencia no solamente es una visión bastante mediocre de la educación y de la función social que tiene la Universidad Ecuatoriana. Bajo el marco de la LOES, el sistema de educación superior tiene 3 funciones sustantivas: docencia, investigación y vinculación. Es una universidad y son universidades pensadas para la transformación social. Al tener un recorte como el que hemos vivido, las posibilidades de hacer investigación, vinculación en las universidades cada vez se agrava. Esto no es calidad. Invito a pensar a la educación no solamente desde lo ejecutivo, sino desde la realidad de los salones de clases. ¿Cuáles son las prioridades para este gobierno? Siempre se puede hacer más cuando la educación y la salud son derechos universales. Esto solamente dice que no es un recorte por falta de dinero o utilizando a la pandemia como una excusa. Son decisiones políticas que responden a una estructura en la que el capital está encima de la vida humana. Muchas gracias. Muchas gracias, abogada Hurtado, por su intervención. Vamos a dar paso a amicus número 4. Por favor, Alegría, ¿se me indica quién es? Claro que sí, es Katy Hunda y Brian Andrade Álvarez. Habría que consultarle quién va a hablar en nombre de la Asociación de Escuela de Sociología de la Universidad de Guayaquil. Muy bien, por favor, si les habilitan el micrófono a Katy Hunda. Y Brian Buenas tardes, jueza. Mi nombre es Katy Hunda, precisamente presidente de la Asociación de Estudiantes de Sociología de la Universidad de Guayaquil. Ameritando, para ser claros y precisos, creo yo que le daríamos paso a mi abogado, en este caso, el señor Brian Andrade, para no más explicaciones. Muy bien, por favor, si le habilitan al abogado Brian Andrade. Aquí estoy. Buenas tardes, señora jueza. Bienvenido. Cuenta con 5 minutos, por favor. Perfecto. Bueno, buenas tardes, señores jueces, señoras juezas de la Corte Constitucional. Básicamente muy puntual. Mi exposición, mi ponencia va a centrarse sobre la afectación que ha habido de derechos constitucionales partiendo del incumplimiento, que los que me han antecedido la palabra lo han desarrollado completamente. Solo ratificar un punto, que es que se trata de una vía de hecho por parte del Ministerio de Finanzas y más no de documentos en los cuales el Estado, el Ministerio de Finanzas y la Secretaría Jurídica de la Presidencia quiere alegar. Partiendo de ello, ¿cuáles son los derechos constitucionales que se han visto vulnerados a raíz del incumplimiento del Estado? Pues son básicamente 2, el derecho a la educación y el derecho al trabajo. Ya el derecho a la educación y el derecho al trabajo dentro del texto constitucional se encuentra de sobras detallado y expuestos también por quienes me han antecedido la palabra. Yo quisiera centrarme sobre la otra perspectiva que sale del ordenamiento jurídico nacional y centrándonos en los posibles efectos que pueden acarrear al Estado ecuatoriano a nivel internacional. Como ustedes saben, el Ecuador forma parte como Estado del convenio de la Convención Americana de Derechos Humanos, y es esta convención y su protocolo, en este caso el protocolo de San Salvador, el que establece justamente toda la serie de medidas en las cuales la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede intervenir en el caso de posibles medidas que infrinjan o que vulneren derechos constitucionales internos de cada Estado. ¿Y qué es lo que ha pasado justamente en estos meses o en estas semanas? Ya ha habido pues un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de su relatoría especial de los famosos DESCA, que son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y este pronunciamiento ha sido básicamente en redes sociales, específicamente en Twitter, donde ya hicieron una preocupación, ha manifestado su preocupación por la evidente vulneración de justamente los derechos que acabo de decir, de derecho a la educación y el derecho al trabajo. Pues bueno, ¿qué es lo que puede pasar si es que el Estado sigue incumpliendo? Pues habrían las medidas de protección que este organismo puede dictar a través de la Corte Interamericana, vale decirlo, y que pues ya serán respectivamente anunciadas por parte de ellos. Ahora, ¿qué ha pasado anteriormente en los fallos, hablando de la jurisdicción internacional? Tenemos
tenemos varios fallos también desarrollados por la Corte Interamericana. Específicamente tenemos el caso Acevedo Buendía y otros versus Perú. Tenemos el caso González Yu y otros versus Ecuador. Tenemos el caso Cuscul Pivaral y otros versus Guatemala, que más o menos estos casos, señores jueces, tocan la vulneración de derechos sociales, en este caso derechos a la educación y derecho al trabajo. En derecho, más o menos hablan de un deber de no regresividad, que es el deber que tiene el Estado, en este caso el Ecuador, de no plantear medidas que pongan justamente un retroceso en derechos ya alcanzados y ya plasmados en la Constitución de la República. Y por otro lado, alejándonos volviendo entonces a la jurisdicción interna, tenemos también los pronunciamientos que han habido en otros periodos de esta misma Corte Constitucional. Más allá de lo que se pueda decir de la Corte en otros periodos, ha mantenido una línea jurisprudencial en cuanto a vulneración de derechos constitucionales de educación y trabajo, y precisamente yo solo quisiera citar uno, que se trata de, con ocasión a una situación similar a la que estamos viviendo, y que fue en el año 2009, cuando el presidente de la República en su momento decretó un estado de sitio, obviamente de distinta dimensión como el que estamos viendo en estos momentos, pero por la influenza de la gripe porcina. En ese momento la Corte hizo una revisión de la constitucionalidad del decreto de estado de excepción, y la Corte establece lo siguiente: el Estado, a través del estado de excepción, no puede establecer, o esto no es una carta blanca para que se puedan vulnerar derechos constitucionales, esto no es una carta abierta para que se tomen medidas que restrinjan derechos y que estén al final del día en contraposición al tan mentado artículo 165.2 de la Constitución de la República. Por todo lo anterior, señores jueces, básicamente a ratificarme en los petitorios que se han planteado por parte de los accionantes, y pues eso es todo. Muchas gracias. Abogado Andrade, muchas gracias por su intervención. Vamos a dar paso al siguiente amicus, por favor. Sí, doctora, el siguiente amicus es Michael Fabricio Poma Carvajal, a nombre de Estudiantes ACSEC. Muy bien, por favor, ubicamos al señor Carvajal. Muy buenas tardes, señoras juezas, señores jueces. Buenas tardes, bienvenido. Michael Poma, representante de los estudiantes a la Asamblea del Sistema de Educación Superior del Ecuador. Para no ser repetitivo ni reiterativo, yo quiero topar dos tópicos: el tema del lado social, el tema humanístico y la grave crisis que ha generado en la educación superior. Debemos comprender y ser claros en esto. Lo que está pasando en la educación superior es muy grave. Por consiguiente, creemos necesario que se defienda la educación superior. De parte de los jóvenes ecuatorianos, de los estudiantes, se ven afectados en algunas universidades en el tema de cerrar algunas carreras por la falta de docentes. Se afecta a la juventud ecuatoriana, se afecta a los estudiantes, de aquellos que venimos de los sectores populares y vemos a la educación como una oportunidad de vida. Entonces nosotros creemos necesario que la educación debe ser de calidad. Por eso nosotros manifestamos nuestro total rechazo al Ministerio de Finanzas, porque está transgrediendo los derechos de los jóvenes y de los estudiantes ecuatorianos. Cabe mencionar a ustedes el lado humanista que nosotros vemos desde los estudiantes, desde los jóvenes. Nosotros queremos profesionales que sean de calidad y no profesionales que en algún momento digan no hay el texto. Discúlpenme que tenga que ser sincero y claro, pero así se la educación superior es el arma fundamental de las sociedades, es el arma fundamental para aportar al pueblo ecuatoriano. Por eso nosotros defendemos con altivez, con valentía, y les solicitamos a ustedes
que este dictamen sea a favor de la educación superior, a favor de los estudiantes, a favor de los jóvenes, a favor de los sectores más vulnerables que nosotros hemos accedido a la educación como una oportunidad de vida. Por eso es necesario manifestar, y perdónenme que les diga, no queremos tampoco profesionales que tomen como mal ejemplo a la presidencia de leer las intervenciones. Por eso nosotros creemos importante en la educación. Creemos importante que el presupuesto universitario no debe ser recortado para formar profesionales de calidad, profesionales que aporten a la ciencia, a la investigación y al conocimiento. Muchas gracias, señores jueces y juezas. Espero que tomen el lado humanista de aquellos que venimos de los sectores más populares y creemos que la educación es una oportunidad de vida. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Carvajal. Agradecemos su participación. Vamos a continuar con la audiencia. El amicus número 6. Doctora, el amicus número 6 es el doctor Freddy Eduardo Viejo y el abogado David Orellana García, patrocinadores de 30 personas en calidad de amicus curiae, desvinculados de la Universidad de Guayaquil. Por favor, si les consultamos quién va a tomar la palabra. Doctor Viejo, y el otro nombre, David Orellana, abogado David Orellana. Bien, que por favor les habilitan la... Buenas tardes, abogado. Voy a tomar la palabra yo, el abogado Freddy Viejo. Muy bien, abogado. Tiene 5 minutos. Señores jueces constitucionales, señora juez potente. En este proceso, la Corte Constitucional, especialmente usted, dictó una medida cautelar que dice lo siguiente: disponer a las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, así como a las demás autoridades en la función ejecutiva, que respondan, que suspendan y se abstengan en realizar modificaciones presupuestarias que puedan tener un impacto negativo en el presupuesto de la institución de educación superior. Segundo, asimismo, se dispone de detener los efectos del oficio circular MEF-BGF-2020-003-CG, exclusivamente en lo que respecta al aspecto presupuestario de la institución de educación superior hasta que la Corte adopte la decisión de fondo. Esto fue dictado el 12 de mayo de 2020. El 15 de mayo del 2020, la Universidad de Guayaquil, teniendo como fundamento en su exposición de motivos, en su resolución, que el economista Richard Martínez Alvarado, ministro de Economía y Finanzas, registró y solicitó las modificaciones presupuestarias DI-130, DI-131, con la descripción de emergencia sanitaria nacional conforme al artículo 74 del COFLAFIC y el circular número FBG-2020-003C del 16 de abril de 2020, válida a la fecha del 1 de mayo del 2020, como se detalla a continuación. Descripción del monto: 130, 82, 001, 003, 51, 0, 51, 0 de servicios personales de contrato y de servicios profesionales. Si existía, señora, medida cautelar el 12 de mayo, ¿tendría la obligación el ministro de Finanzas y las autoridades de la Universidad de Guayaquil en cumplirla? En derecho debieron cumplir la medida cautelar dictada por usted. Pero el 15 de mayo desvinculan a los siguientes profesores: a Flores Cedeño José Alcide, a Michalón Dueña David Emanuel, a Mite Cáceres Gina Elizabeth, a Marlene Narcisa Solís Sierra, a Recalde Chiluisa Tanya Magali, a Glenda Marcela Sarmiento Tomalá, a Yesenia Vargas Matute, a María Tobar Borges, a José Arturo Landívar Moreira, a Yonaira Navas Montes, a Rita Navarrete Ramírez, a Marta Guzmán Rugel, a José Eduardo Naranjo Serrano,
a Tomás Alberto Uvilla Gavilanes, a Carlos Manuel Alemán Solís, a Marta Gina del Rocío Inca, a Lorena del Rosario John Torres, a Ángel Virgilio Quito Barzola, a José Alfonso Yunga Escolar, a José Antonio Insuarte Rincones, a Sánchez Cagua Juan Antonio, a Magdalena Esther Navarrete Zambrano, a Jofre Gil Loro, a Richard Vinicio Astudillo Sarmiento, a Alcibar Pinargote Irina Magali, a María Elena Vega Núquez, a Roger David Tomalá Vázquez, a Elizabeth Cecilia Torres, a Ángel Virgilio Quito Barzola, a José Alfonso Yunga Escolar, a José Antonio Insuarte Rincones, a Sánchez Cagua Juan Antonio, a Magdalena. A Silvia Violeta Cáceres Vinuesa. Mira, cerraste el micrófono. Le escuchamos, abogado. Tiene 1 minuto, por favor. Se incumplió la medida cautelar por el interventor Roberto Paz Vaquerizo en obediencia al oficio que ustedes dejaron sin efecto. Adicionalmente, señora juez, en 30 segundos permítame referirme a los argumentos de la Presidencia de la República, del Ministerio de Finanzas y de la Procuraduría General del Estado. Son argumentos completamente subjetivos. Son argumentos que han utilizado normas en antinomias parecidas, queriendo desaparecer la norma constitucional jerárquicamente establecida. Estos argumentos lo que hacen es restablecer, como lo ha dicho ya públicamente aquí en audiencia el abogado del Ministerio de Finanzas, que hubo recorte presupuestario en educación. Y esta es la prueba del recorte presupuestario en educación, el despido de los docentes por recorte presupuestario y en base de un memorando que fue dejado sin efecto por usted, señora ponente, y por todo el pleno de la Corte Constitucional. Por todo esto, nosotros solicitamos que se acepten las acciones de incumplimiento planteadas y que se disponga como medida de reparación el reintegro de los maestros y que se haga prevalecer lo que la Constitución, lo que la Corte Constitución ha previsto en la medida cautelar. Esto es el reintegro y la destitución de las personas que han incumplido esta medida temporal, que es desde el ministro, el viceministro y las autoridades de las universidades del país, en especial del doctor Roberto Paz de Vaquerizo en la Universidad de Guayaquil, que ha incumplido por escrito. Muchísimas gracias. Ya veo el... Gracias. Muchas gracias por su intervención, abogado Viejo. Vamos a dar paso al siguiente amicus. Señora jueza, el siguiente amicus es Farid Josué Villasís de la Cueva y José David Sandoval Paredes. Están en representación de la AED. Estimada doctora, buenas tardes con todos. ¿Podemos dividir nuestro tiempo mitad para cada persona? Por supuesto. Adelante. Muchas gracias, doctora. Inicia José. Si le pueden activar el micrófono. Por favor. ¿Sería amicus 7? Sí, José David Paredes. Ahí está, José David Paredes Sandoval. Que le activen, por favor. ¿Le ubican? Dice amicus 7. Hernán. En este momento lo estamos activando, doctora. Muchas gracias. La AED es la Asociación Escuela de Derecho. ¿De qué universidad? De la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, doctor. Muchas gracias. ¿Ubicaron a la otra persona? Ya lo habilitamos, tiene que habilitar él también desde su propio computador o dispositivo móvil. Ya me parece que habilitó, doctora. Buenas tardes. Ya. Muy bien. Tienen 5 minutos entre José y Farid, por favor. Adelante. Muy bien, yo me voy a referir al derecho a la educación desde la óptica constitucional ecuatoriana. En este sentido, el artículo 28 de la Constitución establece que es un derecho de las personas y es un deber ineludible del Estado garantizar el ejercicio de este derecho. Al respecto, esta Corte Constitucional en la sentencia 1894-10 JP estableció que esta garantía de ejercicio básicamente consiste en el acceso y la permanencia, que es aplicable a todo nivel de instrucción. En este sentido, el derecho a la educación es un medio adecuado para el desarrollo del proyecto de vida y como tal forma parte del núcleo duro de los derechos económicos, sociales y culturales. Y además
este es el instrumento idóneo para alcanzar una vida digna. Es así que el Estado, bajo ningún pretexto, puede alegar que un contexto económico es suficiente para limitar o disminuir el presupuesto de las universidades públicas, ya que el último inciso del artículo 355 de la Constitución determina que el Ejecutivo no podrá bajo ningún aspecto privar, retardar, clausurar ni reorganizar las asignaciones presupuestarias de las instituciones educativas públicas de forma total o parcial, por lo cual este recorte presupuestario afecta directamente con el acceso a la educación superior de los estudiantes y pone en serio peligro la autonomía universitaria, ya que, según lo ha manifestado esta Corte en la sentencia 140-18-CEP-CC, las universidades deben contar con las asignaciones presupuestarias para que las puedan administrar libremente y así poder garantizar una educación de calidad a los estudiantes. En este sentido, si la universidad garantiza una educación de calidad, se puede materializar el derecho a la vida digna, ya que este derecho se fundamenta netamente en la libertad de la persona para trazar su camino, decidir y elegir las expectativas u oportunidades razonables, conforme lo establece el artículo 2, el numeral 2 del artículo 66 de la Constitución, el cual prevé que el derecho a una vida digna debe asegurar el derecho a la salud, alimentación, trabajo, seguridad social, educación, entre otros. Entonces aquí hacemos énfasis en que el Estado tiene que garantizar la educación para que puedan acceder los ciudadanos a una vida digna. Además, si es que a través de estos actos públicos el Estado pretende limitar los recursos de las instituciones educativas, priva la educación y está estableciendo una condición discriminatoria para que no puedan elegir o poder desarrollar su proyecto de vida. Con esto finalizo y cedo la palabra a Farid Villasís. Muchas gracias, estimada Corte. Mucho gusto. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 26, desde un enfoque del derecho internacional referente al desarrollo de los derechos económicos, sociales, culturales, establece el compromiso que los estados partes a formar, en este caso el Ecuador, deben adoptar normativa y especial enfocada en el respeto y garantizar los derechos a la educación de las personas. Esto en concordancia con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, instrumento internacional ratificado por el Estado ecuatoriano, el cual también determina que los estados partes reconocen el derecho a toda persona a la educación, y en su artículo 3, inciso C, dice: la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos. En este sentido, la observancia general número 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha establecido de 4 características fundamentales para el respeto a este derecho: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señala también referente a la autonomía de las instituciones de educación superior, y es necesario para adoptar estas decisiones de que inherentes al ámbito académico, a la gestión, a la normativa y a todas las actividades conexas. El recorte presupuestario limita la autonomía de las IES públicas y fiscomisionadas, puesto que la falta de recursos no permitirá el correcto desarrollo de la labor académica y devendrá en detrimento hacia la formación académica de los estudiantes. Acorde a estas disposiciones internacionales del Comité de Derechos DESC, también la Corte Constitucional del Ecuador, en la sentencia 140-18-CEP-CC, estableció referente a la autonomía universitaria y plantea la libertad de cátedra, designar a las autoridades, contratar docentes e investigadores, gestionar a su ámbito administrativo, planificar y ejecutar su ejercicio económico y administrar sus recursos patrimoniales referente al derecho a la autonomía. En lo que respecta a las IES públicas y fiscomisionadas, la reducción del presupuesto incide directamente en su autonomía. Para concluir con estos elementos, ofrecemos opiniones de trascendencia a su Corte Constitucional, y es importante determinar que la educación es un núcleo esencial dentro de la sociedad y su acceso y permanencia en el sistema educativo debe ser garantizado primordialmente, y en caso de que esto se incumpla con un recorte presupuestario como el que fue planteado, es fundamental que la Corte Constitucional, quien debe neutralizar estas acciones y declarar atentatoria de los derechos de las actuaciones estatales. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención, a los señores Paredes y Villasís. Vamos a continuar con el siguiente amicus, por favor. El siguiente amicus, doctora, es Yoconda Elizabeth Trujillo Calero.
¿En nombre de quién o en qué calidad? Independiente. Independiente. Muy bien. Le ubicamos, por favor, a Yoconda Calero. Yoconda Elizabeth Trujillo Calero, por favor. Trujillo Calero, perdón. Yoconda Trujillo Calero. Discúlpeme, señora jueza de sustanciación. En realidad, la magíster Yoconda Calero es la presidenta encargada de la FAPUC y voy a comparecer yo como el abogado de la Federación de Asociaciones de Profesores. Muy bien. Abogado, por favor, ¿puede habilitar su cámara e indicarnos su nombre? Soy el doctor Rubén Castro Orbe. Bienvenido, doctor. Por favor, tiene 5 minutos. Gracias. Señores jueces de la Corte Constitucional, señoras juezas también de la Corte, el día de hoy hemos podido asistir con asombro a una exhibición bastante depurada de una gran cantidad de falacias que dejan evidencia de por qué el poder público muchas veces no tiene el menor reparo en la violación de derechos fundamentales en las sociedades como las nuestras. Conocer que efectivamente los criterios que se exhiben con tanto aplomo como verdades, siendo que constituyen verdaderos sofismas, deja evidentemente preocupación, por lo menos, entre quienes con criterio sensato, con criterio apegado efectivamente al conocimiento jurídico y a otros ámbitos de la ciencia, apreciamos. El día de hoy, efectivamente, entonces, quienes han comparecido han tratado en primer lugar de desvirtuar el objeto litigioso de esta contienda constitucional y han pretendido que efectivamente se trata de un aspecto en el que se discute la supuesta omisión de emisión de un decreto ejecutivo, cuando en realidad de lo que se trata es de acusar a actos administrativos y normativos del poder público precisamente de carecer de la competencia y de las facultades de quienes los emiten y adicionalmente de señalar en ellos efectivamente su infracción, su incumplimiento a las disposiciones del dictamen constitucional que fue objeto de lo que la Corte Constitucional señaló precisamente al calificar el decreto ejecutivo 1017 del presidente de la República. Y también se ha tratado de reducir el tema a una cuestión de carácter económico que, si bien es cierto, allí se expresa, en nada corresponde a lo que es el motivo de estas comparecencias y de esta acción o de estas acciones, que es justamente el tema del control constitucional. Puesto que varios de los abogados, varios de los comparecientes han señalado innumerables argumentos que son evidentemente contundentes para desvirtuar lo que ha pretendido aquí sostenerse de manera inconstitucional e ilegítima por parte del poder público, yo simplemente a los señores jueces de la Corte Constitucional quiero llamarles la atención sobre determinados aspectos de estos actos que son materia de su posterior examen. La primera cuestión es que esos actos evidentemente son actos que carecen del requisito básico de la motivación, porque si bien es cierto citan normas, refieren a una serie de acontecimientos, ninguno de ellos corresponden a actos que digan de manera expresa y detallada como se requiere o de manera pertinente por qué razón determinadas normas amparan la decisión que ellos adoptan o por qué esas normas también les permitirían actuar frente a los presupuestos de hecho del modo que lo han hecho. De otra parte, se señala de nuestra parte adicionalmente que estos actos son actos que violan competencias y adicionalmente trastocan
una lógica básica del ordenamiento jurídico. Se trata de que, por ejemplo, actos administrativos de segundo orden pretenden ser actos que prevalezcan sobre normas jurídicas de mayor rango, como en el caso de estas disposiciones que pretenden prevalecer sobre reglamentos de carácter nacional. Y lo que es peor, se lo hace alegando, invocando capacidades excepcionales que evidentemente, como ustedes lo han dicho, solamente corresponden al presidente de la República y a los actos que debe ejecutarse o plantearse a través de decreto ejecutivo. Para terminar, puesto que el tiempo es tremendamente corto, también quiero decir que se incurre en violaciones por omisión. El decreto ejecutivo les mandaba proveer recursos. El Ministerio de Economía y Finanzas los quita. El Ministerio de Economía resta a las universidades recursos, evidentemente de manera ilegítima y sin justificación. Lamento no poder explicar otros temas. Gracias. En nuestro escrito de comparecencia están varios otros argumentos respecto de estos temas. Le agradezco a usted, señora jueza. Gracias, doctor Rubén Castro, por su intervención. Vamos a avanzar y tenemos únicamente 2 amicus más. Con el 9, por favor. Doctora, el amicus número 9 se encuentran registrados el doctor Galo Osvaldo Naranjo López, presidente de la ACSEC, el doctor Polibio Chávez Álvarez y el abogado José Luis Romo Santana. Por favor, si podemos habilitar el micrófono de los 3 para que nos comenten quién va a tomar la palabra o si se van a dividir. Buenas tardes, señora jueza, y a los distinguidos miembros de la Corte Constitucional. Estamos en representación de la Asamblea de la Educación Superior, en donde están todas las universidades públicas, particulares, institutos superiores públicos, privados, conservatorios. Esto es más de 400 instituciones con alrededor de 1 millón de estudiantes y con una serie de personal docente, administrativo y de trabajadores. Pido comedidamente si se nos puede extender el tiempo, toda vez que habíamos preparado, pensando que era 20 minutos esta intervención. No sé si le pido comedidamente que nos alargue por lo menos de 10 minutos para que podamos participar en esta sesión. Dada la hora, doctor, le concedo, le parece 8 minutos. Vamos con 8 minutos, por favor. ¿Se van a dividir la intervención? Gracias. Un saludo cordial a nombre de la Asamblea de la Educación Superior Ecuatoriana. Había mencionado que es un organismo que está en la Ley Orgánica de Educación Superior. Es un organismo de consulta que agrupa a todas las instituciones de educación superior. Hubiéramos querido abundar en las propuestas. Quiero mencionar solamente algo. Las universidades, las instituciones de educación superior, siempre hemos estado dispuestas al diálogo. Siempre. Esa ha sido nuestra norma de vida. No se trata de más dólares o menos dólares en el presupuesto. Se trata del respeto a los principios y derechos establecidos en la Constitución y en la ley. La sociedad les encargó a ustedes ser los garantes de estos principios y garantías, y a nosotros formar a nuestros profesionales dentro de un comportamiento ético y dentro de un Estado de Derecho, para que saber que se puede negociar con objetivos, planificaciones, estrategias, pero jamás con principios y derechos. ¿Qué es lo que ocurre? Que de manera inconstitucional se violentan 4 derechos con un recorte unilateral. El 1 de mayo, el Día del Trabajo, de pronto las universidades nos encontramos con el sistema de SIGEB, que se nos había recortado el presupuesto, sin consulta previa, sin diálogo técnico, sin oportunidad de hacer ver cuáles son las funciones que cumplimos, afectando básicamente a talento humano, imposibilitando contratar profesores, empleados y trabajadores que son la base del cumplimiento de las funciones que tenemos como instituciones de educación superior.
En el caso de las universidades cofinanciadas, afectando becas para los estudiantes mejores. En el caso de los institutos superiores, les condenan realmente una situación que es incompatible con entender que en el discurso se dice que las instituciones de educación superior, que los institutos son el desarrollo productivo del país, pero en la práctica les incrementan horas, disminuyen personal, les condenan a ser considerados como personal administrativo, no tienen ningún tipo de escalafón, se violentan sus derechos fundamentales. ¿Cuáles son los derechos conculcados? El derecho a la educación. Miles de jóvenes fuera del sistema educativo, porque sin educadores, ¿cómo llevar adelante la tarea docente? El derecho al trabajo de profesores, más del 50% de profesores en las universidades son ocasionales. El derecho al trabajo del personal administrativo, el derecho a una seguridad jurídica, porque el Ministerio de Economía y Finanzas no da ninguna atención a las medidas cautelares emitidas por ustedes y a jueces constitucionales en las diferentes provincias. Finalmente, el derecho a la autonomía universitaria, que ustedes la defendieron en el caso de la Universidad Andina, porque es consubstancial a la existencia de las universidades. Estamos dispuestos a un diálogo, pero respetando los principios constitucionales. Tenemos muchísimas alternativas para solucionar esa problemática, pero no permitan ustedes como garantes de la Constitución y la ley que se atropelle a la educación, al trabajo, a la seguridad jurídica y a la autonomía universitaria. Doctor Chávez, por favor. Muchas gracias, señora juez ponente, señores miembros de esta honorable corte. Realmente no quisiera abundar ya en consideraciones sobre los derechos que han sido vulnerados por las acciones que ha tomado el gobierno nacional y concretamente el Ministerio de Economía y Finanzas. Creo que el conocimiento vasto que tienen los miembros de la Corte y las exposiciones que se han realizado en esta mañana y tarde definitivamente me eximen de entrar en consideraciones sobre la vulneración de derechos. Y en homenaje al tiempo quiero solamente concretarme a señalar un aspecto que es muy importante, que es el incumplimiento del auto de seguimiento que fue expedido por la Corte el día 12 de mayo. Porque ese auto de seguimiento, en definitiva, lo que le imponía al Ministerio de Finanzas es abstenerse de realizar modificaciones presupuestarias que puedan tener un impacto negativo en el presupuesto de las instituciones. Y lo que hace el Ministerio de Finanzas es suspender los efectos del oficio circular 003 exclusivamente en lo que respecta al aspecto presupuestario. Pero las otras acciones son tan terribles, tan negativas, cuando se vulneran estos derechos, porque el derecho está afectado por varias vías, que podríamos concretarlas en 3 ámbitos. El uno es las famosas circulares, la 03, la 05, la 02 de la Subsecretaría de Presupuesto. Pero hay también la emisión de comprobantes de modificación presupuestaria, en donde concretamente, con determinación de la partida y determinación del valor de la partida, se dispone ya la suspensión o la vulneración o el recorte presupuestario. Pero hay algo más. El Ministerio de Finanzas maneja algunos sistemas, como el sistema de gestión financiera, como el sistema de presupuesto y remuneraciones y nómina, a través de los cuales coarta la posibilidad de que la universidad pueda manejar sus presupuestos y pueda realizar las acciones que corresponden en ejercicio de la autonomía de gestión financiera que está garantizada por la Constitución. Es importante entonces considerar que no se trata solamente de las circulares, se trata de otros mecanismos a través de los cuales se ha materializado el recorte y que no puede ser superado si es que no existe una expresión concreta de reversión de los comprobantes de modificación presupuestaria. Solamente allí se podría considerar que efectivamente se está respetando el mandato de la Corte Constitucional respecto de las medidas de recorte que ha asumido el Ministerio de Economía y Finanzas. Muchas gracias por su atención. Gracias, señores jueces.
Buenas tardes. Básicamente, siguiendo con la línea argumentativa del doctor Ángel Polibio Chávez y del señor presidente de la CESEC, el recorte se lo efectuó no por medio de la circular, el recorte se lo efectuó por medio de los comprobantes de retención que el 1 de mayo se recibieron en la universidad. Es importante señalar que los comprobantes de retención no tienen firmas de responsabilidad, no tienen ninguna motivación, no se sustentan en algún acto administrativo, no contienen un informe técnico que de alguna manera motiven el haberlos expedido. Es necesario señalar que la CESEC ha pedido en varias ocasiones al Ministerio de Finanzas que nos explique cuáles son los motivos por los cuales ha afectado el recorte. En ninguna ocasión el Ministerio de Finanzas ha dado contestación a los pedidos de la Asamblea de Educación Superior. Finalmente, para no alargar más las exposiciones, prácticamente estamos en un estado muy crítico, puesto que el gobierno, en este caso, es un mero espectador de la transgresión del derecho a la educación, que por medio de un sistema informático que el mismo Estado creó, se está atentando contra los mecanismos. El Estado no puede ser ajeno ante esta situación. Concluya, por favor, se les otorgó 8 minutos. Concluye. Le agradecemos, señora Presidenta, y con esto termino. El Consejo de Educación Superior ya ha dado en estos momentos cumplimiento a los recortes y ha expedido actos administrativos con la finalidad de aumentar considerablemente la carga horaria a los señores docentes de las instituciones, con lo cual desde ya se está haciendo imposible el efectuar las acciones sustantivas de la educación superior, como son la investigación, la vinculación con la sociedad y la innovación. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Continuamos con el último amicus, por favor. Sí, doctora, el último amicus es por parte de la CENACIT, representada por el economista Agustín Albán, Francisco Javier Paredes, coordinador jurídico de la CENACIT, Luis Fernando Cuji, subsecretario de Formación Académica. Por favor, si prendemos los 3 micrófonos y cámaras para que nos indiquen quién va a intervenir. Empiezo interviniendo yo, si me permite, señora magistrada. Claro que sí. Bienvenido. Gracias. Quiero dejar claro, he oído a todos nuestros compañeros el día de hoy, que el presupuesto universitario se compone de partidas claras y definidas. Y dentro de esas partidas está la recaudación como una herramienta fundamental del presupuesto universitario. Hoy oigo ruegos, oigo reclamos, incoherencias, pero claramente lo que no estamos entendiendo es que la educación de este país se financia a través del impuesto sobre la renta que recauda el país y el impuesto al valor agregado. Y esos 2 rubros han tenido una dramática afectación. Y esos 2 rubros son los que componen de manera prioritaria el FOPEDEUPO del país. Entendamos claramente, pero muy claramente, que la recaudación universitaria depende de estos 2 conceptos. El país ha tenido una afectación, la recaudación tributaria tiene una afectación y por ende el presupuesto se ha visto afectado. Pero podemos como sistema de educación superior hacer más con menos. Y lo que oigo hoy es que queremos seguir haciendo lo mismo con más. Dicho esto, dejo la palabra a Francisco, el procurador de la CENACIT, para que comparta y elabore más en estos conceptos. Y quisiera pedir que se amplíe mi tiempo de palabra. Gracias. El abogado del amicus 10, por favor, de la CENACIT. Y muchas gracias, señoría. Con su permiso, voy a solicitar en primer lugar, antes de hacer mi intervención, si pueden proyectar una presentación PowerPoint que nosotros enviamos el día de ayer, que está asignada con el número 2020.05.07-CENECIT, explicación de la forma. La tenemos lista, doctora. Si es que usted autoriza, pues la pasamos. Por favor, adelante. Adelante. Muchísimas gracias. En primer lugar, para efectos de la grabación, mi nombre es Francisco Javier Paredes, soy el coordinador jurídico de asesoría de la Secretaría de Educación Superior.
Ciencia y Tecnología e Innovación, CENESID. Quisiera comenzar enviando un saludo respetuoso y cordial para las señoras y señores magistrados que nos acompañan el día de hoy, para los accionantes, para los accionados y para el resto de los colegas que han intervenido como amicus curiae. Esta presentación muy breve la dividiré en dos partes. En primer lugar, me voy a referir de manera puntual al motivo por el cual hemos presentado esta solicitud de amicus curiae, y en segundo lugar explicaré lo que el señor secretario nos acaba de hacer la introducción, que es la metodología de distribución de recursos. Este es un punto fundamental y lo voy a explicar en unos minutos por qué. Hemos comparecido en calidad de amicus curiae dentro de esta causa, según lo establece el artículo 12 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. La opinión que vamos a presentar el día de hoy es exclusivamente, como dijo la señora jueza al inicio, es una explicación técnica, que la ponemos a servicio de la Corte. ¿Por qué? Porque es importante comprender cómo se construye la fórmula de cálculo, cuál es la naturaleza y cuáles son los elementos clave para poder comprender si ha existido o no este famoso recorte que hemos discutido todo el día de hoy. En nuestra opinión, la parte central que va a tener que discutir la Corte Constitucional es si, de acuerdo al artículo 165.2, ha existido algún recorte que retire recursos de la educación y se destinen a otros fines. En nuestra opinión, ese no es el caso. Eso no es lo que ha sucedido. En nuestra opinión, lo que ha sucedido es la simple aplicación de la fórmula que fue determinada en octubre del año pasado. Nosotros sostenemos que este mal llamado recorte es en realidad una simple aplicación de la fórmula. La propia SPOL, en su introducción, en su presentación hace unos minutos, nos acaba de decir que el 85% de los ingresos de las universidades se componen de este FOPEDEUPO. Y esto es lo que vamos a pasar a explicar. ¿Por qué? Porque la CENESID, de acuerdo al artículo 24 de la LOES, la Ley Orgánica de Educación Superior, es la entidad encargada de elaborar y de diseñar esta fórmula, y la entidad encargada de aprobarla es el Consejo de Educación Superior. No, es claro lo que estamos diciendo. Con esto quisiera pasar, por favor, a la segunda diapositiva. Espera, no me joda, no es claro lo que estamos diciendo, chucha. O sea, en buena onda. O sea, por favor. Perfecto. Vamos a intentar entender qué es lo que quiere decir esta fórmula. Ustedes van a ver dentro de esta filmina un cuadro en el que consta, sí, como podemos ver dentro de esta filmina, cada año se proyecta y se calcula el FOPEDEUPO con base en las estimaciones que hace el propio ministerio de aquello que va a ser recaudado a partir del año próximo. La parte amarilla, que ustedes pueden ver aquí, que es el corazón del financiamiento, es el FOPEDEUPO. Podemos pasar a la siguiente filmina, por favor. Los recursos de cada fuente de ingresos son variables. Los indicadores de los cuales parte la CENESID para hacer su fórmula son docencia, investigación y gestión, y toma en cuenta ciertas necesidades nacionales como garantizar el funcionamiento de las universidades, fortalecer la docencia y demás. En el 2016, por ejemplo, estos eran los criterios, que son la estimación de gasto corriente, la calidad y excelencia académica, la eficiencia, la justicia, equidad y la pertinencia. Estos son los parámetros elementales de los cuales nosotros partimos. Podemos pasar a la siguiente filmina, por favor. Perfecto. Aquí en esta filmina nosotros podemos ver de manera precisa cuáles son las asignaciones que se hacen de manera porcentual a las 26 universidades públicas, a las 3 de posgrado, a las 8 cofinanciadas, y estos son los porcentajes, estos son los porcentajes que se toman en cuenta. Pero vamos a la siguiente diapositiva, que esta nos va a ayudar a entender mucho mejor. Por favor, la siguiente filmina.
Esta, de manera general, es la fórmula como la CENESID hace la determinación de este cálculo. Yo sé que son una serie de variables, son una serie de conceptos que tienen que irse ajustando y que se van ajustando principalmente en su aplicación por dos conceptos fundamentales: los ingresos y recaudaciones del IVA y los ingresos y recaudaciones de la renta. Tiene absoluto sentido que si es que existe mayor ingresos por parte de recaudación de IVA y de renta, va a subir efectivamente el ingreso que tienen las universidades. Y si es que hay menor recaudación, el efecto va a ser que de la simple aplicación de la fórmula se van a reducir también todas las recaudaciones y desde luego todas las asignaciones que se pueden hacer a las universidades. Esto simplemente es para explicarles, señores magistrados, que de la simple aplicación de la fórmula ya tenemos un impacto de 90 millones de dólares, de la simple aplicación de la fórmula. ¿Podemos pasar a la siguiente filmina, por favor? Abogado, su tiempo ha concluido. Por favor, haga una última idea. Muchísimas gracias. Con esto concluyo igual. Esta última filmina nos ayuda a comprender por qué a cada una de las universidades ha habido un recorte, mal llamado recorte, o una disminución proporcionalmente distinta. Es simplemente porque al momento que se determinó la fórmula, al momento que ya se fijaron los parámetros para los cálculos, los porcentajes eran distintos. Entonces tiene sentido que el momento que se aplica la fórmula, esto va a modificarse, pero los porcentajes asignados en el año 2019 no han variado. Eso quiere decir que de la simple aplicación de la fórmula ya podemos deducir que hay una reducción que no tiene que ver con retirarle recursos, simplemente la aplicación de la fórmula. Hasta aquí mi intervención, señoría. Muchas gracias por su intervención. El amicus Agustín está levantando la mano, pero ha concluido el tiempo de la CENESID en calidad de amicus. Dado que todas las intervenciones han sido realizadas, ya no se va a dar paso a ninguna más. Antes de conceder, de dar por concluida la audiencia, la presente audiencia, se concede el término de 72 horas para que las partes que necesiten legitimar su intervención lo hagan. Ratifico que el día de mañana, viernes 29 de mayo, entre las 8:30 y las 10:30, las partes y terceros interesados pueden asistir a la Corte Constitucional a entregar documentación física entre las 8:30 y 10:30 de la mañana. Dado que se han concluido todas las intervenciones, hasta aquí llegaría la audiencia. Por favor, si señora actuaria me ayuda con la hora de finalización de la misma, no sin antes agradecer a los jueces constitucionales, a las jueces constitucionales, su presencia y su paciencia, así como a todas las partes intervinientes. Claro que sí, doctora, con su venia, siendo las 17 horas con 13 minutos, se da por clausurada la presente audiencia y se agradece a todos los jueces y a las partes intervinientes. Se da por